Hola tutor, mucho gusto. Yo soy quien Aldair Acuña Galindo, estudiante del cuarto semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Aquí presento mi documento para comprobar qué soy yo. Entonces, iniciaré con las preguntas propuestas en el foro. ¿Qué es un grupo y cuáles son los criterios básicos para su existencia según lo aprendido en el curso? Entonces, según Rojas 2009, él presenta que un grupo es una estructura de vínculos y de relaciones entre las personas que se orientan a cada circunstancia en su función de sus necesidades individuales, sin olvidar los intereses colectivos. Entonces, frente a los criterios de los grupos, entonces se presenta lo que es la identidad, es decir, lo que es y lo que lo caracteriza frente a otros. El grupo también lo conforma la pluralidad, es decir, que son muchos, el poder que dispone el grupo en sus relaciones con los demás como otro criterio, su actividad, es decir, lo que produce el grupo posee metas, porque también contiene en sí mismo una estructura, interdependencia, interacción e influencia. Entonces, segunda pregunta, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las teorías clásicas y la teoría psicosocial de Martín Barot en la psicología de los grupos y cuál consideras que es la importancia de la propuesta psicosocial de Martín Barot en el abordaje de los grupos? Entonces, la teoría clásica estudia la percepción y ayuda a la estructura que debería tener una entidad, posee una práctica pedagógica basada en las teorías grupales. Hay diferencias propias en la intervención, en la influencia que llega a tener en determinadas personas del grupo e incluso en el grado de interés en que se pueda representar una actividad para algún miembro del grupo. Entonces, la teoría clásica analiza la persona desde sus relaciones grupales, es decir, desde el grupo en sí mismo. La teoría psicosocial analiza a las personas en sí mismos, es decir, esta teoría psicosocial latinoamericana se preocupa especialmente por la conducta de las personas como miembros de un grupo y en su forma individual se interesa por las condiciones sociales. Entonces, la teoría psicosocial en sí pretende es que sean personas que tengan una formación integral como seres humanos, que sean capaces de manejar sus emociones y que éstas sean asertivas en la toma de decisiones, donde adquieren conocimientos y habilidades que se adapten frente a las condiciones del entorno social que los rodea. Se pueden plantear en el momento de resolver una situación real. Y el abordaje que tiene Martín Baró frente a esto es que él basa su pensamiento continuo y necesario en la observación del saber y en el análisis de metodologías prácticas que han configurado el ser. Entonces, él propone que los grupos son una relación social que se da en relación con otros grupos desde diferentes perspectivas y que considera factores como el poder del grupo y la entidad del grupo en sí mismo. Entonces, ¿qué importancia tiene para el psicólogo identificar en un grupo los roles, estatus, el liderazgo, la toma de decisiones, la gestión de conflictos, el rendimiento grupal y la estructura para la elaboración de un diagnóstico y una posible intervención? Entonces, los procesos de la dinámica grupal son aquellos que nos caracterizan como seres en sociedad o seres sociables. Por ende, estas características es propia tanto de los grupos como de los individuos en particular. Asimismo, la dinámica grupal concibe la importancia de las relaciones grupales, eh, ya que estos son los encargados de estructurar y configurar a cada persona hábil en el aspecto microsocial y macrosocial con otros. Y lo importante aquí es que como psicólogos nosotros podamos conocer las falencias que tenga un grupo e intervenir. Se puede brindar una orientación necesaria conforme a la falencia y conforme al proceso en el que se esté fallando, y ya sea en un aspecto personal o grupal o laboral. Entonces, yo, por ejemplo, escogería el rol de gestión de conflicto para ayudar, el proceso de gestión de conflicto para ayudar a las distracciones y conflictos internos que están en el grupo y que impiden el cumplimiento normativo de las metas y los objetivos. Entonces, para el grupo elegido por usted en el desarrollo del curso, ¿cuál o cuáles técnicas se podrían implementar para mejorar o fortalecer el o los procesos de la dinámica grupal de acuerdo con los hallazgos? Entonces, en el ámbito recreativo religioso, que fue el grupo de tiempo libre en el que yo me basé, el proceso de gestión de conflictos y las técnicas
que yo utilizaría frente a este proceso son, y si cambiamos de lugar, esta técnica trata de comprender las actitudes de otras personas, o sea, reconocer que otros miembros del grupo pueden tener criterios diferentes, estimular la flexibilización de nuestras actitudes para entender a los demás. La escogí porque es importante aprender de los demás y que los demás aprendan de nosotros. Convivir es una diferencia, conlleva necesariamente el contraste a la comparación y por tanto existen divergencias, las disputas y el conflicto como tal. Y al colocarnos en el lugar de los demás podremos comprenderlos mejor, ser más tolerantes ante aquello que no nos gusta y manejar mejor las clases de conflicto que suelen presentarse. La otra técnica es cómo me veo, cómo te veo. Entonces trata de reflexionar acerca de las imágenes, acerca de sí mismo y acerca del grupo. Comparar los diferentes puntos de vista ante uno mismo y ante el grupo. La escogí porque nos ayuda o ayuda al grupo a identificar cómo están viendo, o sea, cómo se están viendo ellos mismos y cómo están viendo a los demás, lo cual es muy importante a la hora de dar solución a cualquier conflicto que suele presentarse, ya sea que nos ayude a tener conciencia de lo que los demás piensan de uno y así recapacitar en lo que puedo o la persona puede o no puede estar haciendo bien. Entonces, y por última pregunta, ¿qué importancia tienen los grupos para el desarrollo del individuo, para el mismo grupo y para la relación en sociedad? Entonces, los grupos principalmente nos permiten evaluar las características por ser una persona, su rol en la sociedad, el grupo al que pertenece y aún más las redes sociales con las que una persona ha tenido contacto en donde incluyen los grupos. Es necesario saber que cada persona es importante dentro de un grupo y que desarrolla roles fundamentales, pero se trata en este caso de darle desde la psicología, evaluar las características y rasgos de la personalidad para saber si una persona cuenta con habilidades para dicha actividad y desear así motivarlo en el buen desempeño de esas actividades. Entonces, la importancia de los grupos y su influencia en la conducta se refleja en las acciones comportamentales y los cambios en el mantenimiento responsable de las normas para evitar el rechazo. Muchas gracias.